Hoy tenemos un excelente tema que yo creo que es uno de los más importantes dentro de este taller, que tiene que ver específicamente con la estructura gramatical de la lengua de señas. Habíamos conversado la semana pasada de que hoy día íbamos a hacer algunos ejercicios, así que vamos a practicar. Si es que tienen por ahí una hojita o un cuaderno, les va a servir ahí para anotar algunas cositas que vamos a ir viendo en un ratito más adelante. Pero primero, para comenzar con algo un poquito más liviano y que también es importante tenerlo claro, es lo que tiene que ver con las emociones y los sentimientos. ¿Cómo vamos a expresar emociones y sentimientos en lengua de señas? Si no, estaríamos hablando de manera mecánica. Entonces, para transmitir todo eso, es bueno conocer estas formas. Y para eso vamos a conocer cómo se dice la palabra emociones. Vamos a imaginarnos que, a ver, cuando usted, por ejemplo, le da susto a algo, algunas personas dicen que se le paran los pelos del susto, ¿m? ¿Cierto? Entonces, imaginémonos que en nuestra mano pasiva, vamos a cerrar nuestra manito ahí, como en la letra A, vamos a dejarlo aquí adelante. Imaginemos que el brazo aquí está experimentando esa emoción, de que los pelitos se le paran. Entonces vamos a hacer un clasificador. Vamos a colocar cuatro pelitos. Cuatro pelitos, los vamos a colocar desde aquí y vamos a empezar a movernos hacia acá. Esa es la señal para emociones, fíjese, los pelitos parados, emociones. Así de sencillo. Y cuando hablamos de sentimientos, tiene que ver con algo un poco más profundo y permanente en el tiempo. Por lo tanto, cuando hablamos de sentimientos, entonces con la mano activa, esta partecita, la parte blandita ahí de la mano, nos vamos a sobar aquí en el corazón hacia arriba. Vamos a dar una sobadita hacia arriba, ¿no? Una sola vez, como que va pasando la mano para arriba. Entonces tenemos las emociones y los sentimientos. Ahí están esas dos cosas que son importantes de conocer. Ahora, ¿qué diferencia vamos a ir notando en esto? Vamos a darnos cuenta de que es absolutamente necesario que podamos utilizar nuestra expresión facial para poder hacer esta señas, ¿eh? La seña de las emociones y los sentimientos. Por ejemplo, supongamos que hablamos de la alegría. La alegría, en este caso, vamos a hacerla de la siguiente forma. Vamos a tomar ambas manos, vamos a darle este movimiento. ¿Se acuerdan que este lo usamos para decir el mes de abril, los minutos, los colores? ¿No? Esta configuración. La vamos a hacer doble y la vamos a hacer aquí. Como que va por los laditos y va subiendo por la cara hacia arriba. Eso es la alegría. Entonces estamos reflejando como que algo nos brilla en la cara. Alegría. Entonces podríamos decir alegría y no transmite, ¿cierto? Tiene que ser acorde con nuestras señas, la expresión facial. Alegría. Entonces vamos a repasar lo que acabamos de mencionar en cuanto a las emociones. Entonces dijimos que emociones se dicen con mano pasiva, cuatro deditos de la mano activa es emociones y sentimientos. Y dentro de los sentimientos tenemos la felicidad, ya la acabamos de aprender, ¿cierto? Felicidad, pulgar ahí, pinchando arribita del pecho, moviendo los deditos. Alegría, ¿cierto? Que estamos irradiando en nuestra cara esa expresión. Contento con el dedo medio, aquí nos pinchamos en las sienes hacia arriba. Y algo más tranquilo, calmado y tranquilo. ¿Cómo digo calmado? ¿Cierto? Me siento calmado. Con el pecho nos sobamos aquí, nos sobamos el pecho, con la mano activa nos sobamos el pecho. Hacia abajo, de forma vertical hacia abajo. Calmado. Y tranquilo, usando ambos deditos, ambas manos, índice y medio, y la mano pasiva queda horizontal y la mano activa soba los deditos para decir tranquilo. Tranquilo. Entonces tenemos calmado, tranquilo. Repitamos. Alegría, felicidad, contento, calmado, tranquilo. Eso. Ahí tenemos entonces un par de señas que se suelen usar.
Ahora, cuando hablamos de nervioso, eh, podemos usar esta seña que a continuación vamos a meter para hablar de nervioso en sentido positivo, en nervioso negativo, cuando estamos estresados también, estresados, ¿sí? Y la seña va a depender de la expresión facial para el cambio. Vamos a colocar ambas manos cerraditas así y vamos a hacer este movimiento, fíjense. Vamos a intercalar así. Vamos girando, ahí, eso así. Ahora vamos a combinar este mismo movimiento con los hombros, como que estamos, como que algo nos incomoda en la espalda, no sé, ¿cierto? Y ahora la expresión facial, ya, ¿cierto? Ya. Esto sería, ¿cierto? No es que estamos bailando, ¿cierto? Sino que ahí como que algo no está cómodo. Entonces sería la seña para nervioso, cuando estamos nerviosos por algo positivo. Supongamos que vamos a recibir un regalo, ¿cierto? Estamos inquietos, estamos a la expectativa. Entonces estamos, ¿cierto? Ahí estamos nerviosos, contentos y nerviosos. Pero si estamos nerviosos porque nos portamos mal y vamos a recibir un castigo, ¿cierto? Una mala noticia. Entonces estamos ahí nerviosos y diferentes. ¿Se fijan? Y el estresado como que también, ¿cierto? La expresión facial lo dice todo. ¿Mm? La seña está asociada con eso. Entonces, no es que sea específicamente una forma, sino que transmite una serie de conceptos que uno puede combinar dependiendo de la expresión facial. Ya tenemos entonces esa parte. Ahora vamos con otras señas que están muy asociadas. Vergüenza y timidez. Cuando nos da vergüenza, ¿qué nos pasa en la cara? Rojo, dice, ¿cierto? Muy bien, ¿cierto? Se nos pone roja la carita. Ya, entonces, esta parte se nos pone roja, ¿cierto? Ya, entonces, para la señal de vergüenza, vamos a usar esta parte de los dedos y nos vamos a sobar hacia arriba. ¿Mm? Como que, uff, me dio vergüenza, ¿cierto? Puede ser con una mano o puede ser con ambas manos, sí, mucha vergüenza, ¿cierto? Estoy avergonzado. ¿Y tú por qué? ¿Por qué, cierto? Tú, rojo, vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué estás avergonzada? ¿Te fijas? Ahora, esa sería la señal para vergüenza. Eh, y cuando hablamos de timidez, es muy parecida, pero aquí vamos a usar la misma señal de vergüenza, pero suavecita. Y la expresión facial va a ser un poquito más neutra, como carita de tímido, ¿cierto? Y le vamos a agregar esto, vamos a cerrar la mano y esto va a ser la cabeza y este el cuello. Cuando uno dice trágame tierra, ¿cierto? Eso. Entonces agregamos estas dos cosas. Esa es la señal para timidez. ¿Mm? Entonces le preguntamos, ¿y por qué eres tan tímida? ¿Y tú? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan tímida? ¿Mm? Porque así soy yo, dice, ¿cierto? Ahí está la señal entonces. Timidez. Nos van quedando otras. Tristeza y pena también son como parecidas, ¿cierto? Tristeza. Dedo índice, vamos a partir de aquí de la frente, vamos a como que nos estamos dibujando el perfil hasta llegar a la pera. Y aquí, a medida que vamos haciendo la seña, como que se nos va cayendo la cabecita para el lado con cara de tristeza. Entonces hacemos, esa sería la seña para la tristeza. Perdón, sí, tristeza, correcto. Ahora, si hablamos de específicamente la palabra pena, vamos a juntar todos los deditos tal como lo aprendimos para la seña de abuelito, ¿se acuerdan? Pero ahora vamos a pincharnos con esta configuración en el corazón y la cara de pena otra vez. Ahí estaría. Entonces sería tristeza y pena. Bien. Vamos a cambiar de emociones ahora. Entonces vamos a ir ahora a molestia, rabia y enojo. Para todas estas señas vamos a necesitar una garra, dos garras. Vamos a hacer dos garras. Y para molestia, estas dos garritas las vamos a colocar aquí y nos vamos a rajuñar así como que
molesto. ¿Ah? No como mono, sino que ahí como que, a eso, es como que nos estamos rajuñando, porque no. Eso, uff, me tiene molesto. Esta situación me tiene, hasta aquí, me molesta. Un rasguñón ahí suavecito. Pero cuando ya tenemos rabia, con las mismas garritas nos vamos a sacar la sangre, ¿verdad? ¿Cierto? La caña. Enrayado. Incluso algunos hacen así, ¿cierto? Como que eso, un solo rasguñón, rabia. Entonces, molestia, rabia. Enojo, la misma garra, pero ahora una sola garrita. Hagamos este movimiento, que estamos rasguñando para adelante, ¿eh? Pero ahora lo vamos a colocar aquí frente a nuestra cara y cuando terminamos con la seña mostramos los ojos así enojados, ¿cierto? Enojado, enojo. Entonces está molestia, rabia, enojo, enojado. Y otra parecida, mañoso o mañosa. Nadie se siente aludido, ¿cierto? Este mañoso puede ser por cuando a alguien no le gusta una comida o cuando tiene actitud de mañoso, ¿cierto? Que se enoja por todo. Entonces vamos a usar la misma seña del abuelito otra vez. No es que los abuelitos sean mañosos. La vamos a colocar aquí en la frente porque la persona mañosa, ¿cierto? Como que frunce el ceño aquí, ¿cierto? Entonces hacemos esto aquí. Esa seña sí. Eso sería mañoso o mañosa. Entonces tú, mañosa, ¿por qué? Mañoso. Entonces, repetimos. Molestia, rabia, enojo, mañoso. Ahí están todas las señas de ese lado. Y algo asociado con esto también tiene que ver con el preocuparse, la preocupación, estar preocupado, sentirse preocupado. Y cuando algo nos preocupa, nos da vuelta aquí en la mente. Entonces, fíjense, nos sobamos con la puntita de los dedos en la frente y eso es preocupado. ¿Cierto? Arrugamos un poquito aquí y hacemos, estoy preocupado, preocupado. ¿Ya? Algunas personas sordas han usado esta seña también con un dedo índice, porque cuando nosotros pensamos, usamos este lado acá, en la sien. Todo lo que sean procesos mentales va aquí en la sien. Esto es como para pensar. Pero cuando estamos preocupados por algo, también algunos dicen, tengo una preocupación específica que me da vuelta y vuelta aquí en la mente. También algunos dicen preocupados así. Pero más común usar esta otra. Pero si es que la ven alguien hacer, se refiere a eso. No lo haríamos aquí al lado porque eso parecía que estamos como medio loquitos, ¿cierto? Pero acá es preocupado o preocupado. Ya, ahí tenemos varias señas que nos van a servir. Vamos a pasar a un par más, que sería la seña de amar y enamorado, tienen una diferencia entre una y la otra. Cuando hablamos del verbo amar, que es cierto más amplio en el sentido de que se refiere a amar a las personas, amar al perrito, amar el trabajo, un sentimiento que es cierto permanente en el tiempo, entonces vamos a la letra A de amar, en ambas manos, la vamos a cruzar y la vamos a poner en el corazón. Y le podemos dar ahí un movimiento si queremos también, ¿cierto? Pero ahí la expresión, el verbo amar sería ese. Pero ahora, si hablamos del amor de pareja o están enamorados, ¿cierto? Como más romántico, entonces vamos a usar la mano estirada y el pulgar lo vamos a colocar aquí en la frente. Y vamos a comenzar con el dedo meñique, el luego dedo anular, medio e índice, lo vamos cerrando. Repetimos ese movimiento. Entonces hagámoslo así, vamos cerrando gradualmente. Y la mano queda finalmente ahí. Esa es la señal para enamorado. ¿Mm? Sentirse enamorado. ¿Mm? Ahí está. Esa es la diferencia. ¿Ven? Ahora, algunos preguntan, ¿por qué esta señal es así? Hay algunas opiniones y han dicho algunos lo siguiente. Mira, esta señal aquí en la frente, el dedito índice así, significa tonto.
Y esta seña aquí significa feliz. Si combinamos tonto con feliz, sería así, ¿cierto? Pero es así. Entonces dice que la persona que está enamorada anda como tonto, es decir, ¿cierto? Anda feliz como tontito. Entonces por eso acá viene la seña de tonto y feliz, enamorado. Eso es lo que dicen algunos que significa. Pero ahí está para que ustedes se acuerden más o menos cómo es la configuración de esa seña. Hasta aquí, chiquillas y chiquillos, hay un detalle importante que tomar en cuenta. Recuerden que lo que se refiere a emociones y sentimientos hay que usar nuestra expresión facial, nuestra actitud para que tenga una correcta pronunciación de la seña. Hagamos algunos ejemplos. Hay algunas actitudes o sentimientos que no están especificados en señas, en lengua de señas chilena, pero que las podemos hacer usando nuestra expresión facial. Por ejemplo, la seña para aburrido. ¿Cómo ustedes dirían que están aburridas? A ver, cara de aburrida. ¿Cómo sería una cara aburrida? A ver, ya, ¿cierto? Ya. Correcto, ahí tienen cara aburrida, todas tienen cara aburrida. La clase está fome, así que por eso están aburrida. Pero hagamos lo siguiente. Si agregamos la letra A y la colocamos en el pecho y ahora hacemos la misma expresión facial. Esa es la seña en Chile para decir aburrido. Aburrido. Otra más. Supongamos que tenemos dudas, estamos duditativos, o se escribe creo dubitativos, pero en realidad se refiere a que tenemos dudas, ¿cierto? ¿Cómo una cara de duda? A ver, cara de duda. A veces levantamos el ojo, ¿cierto? Y algunos hacen así, ¿cierto? Ya, correcto. Muy bien, esa sería como una cara de duda. Y hay una seña que es con la letra L, la vamos a colocar así, y el pulgar lo vamos a pegar aquí al ladito, ¿cierto? No es que sea así, sino que ahí. Y el dedo índice hace este movimiento. Esa es la seña para duda en lengua de señas chilena. Entonces, ahí. Ahora, si le agregamos la cara, la expresión facial, ahora sería duda. Duda, ¿cierto? Tengo una duda. Entonces, si le preguntamos, ¿y tú? ¿Por qué estás enojado? ¿Tú enojado? ¿Por qué? Mm, estoy nervioso, preocupado, tengo una duda, estoy pensando, pensativo. No sé, esa seña. Pulgar y nos sujetamos la pera con el pulgar así, no sé, me siento mal, no sé. Estamos usando todas las señas que hemos aprendido, se fija ahí, le estamos dando un sentido. Ahí todo depende de ustedes de cuán buenas actrices van a resultar ser para poder aplicar estas señas. Entonces, alguna más. Pensativo. También puede ser un estado, ¿cierto? Una actitud. El estar pensativo. ¿Cómo diríamos que estamos pensativos? Ya, ¿cierto? Correcto. Fíjense que todos los procesos mentales se hacen en este lado de la sien. Entonces, si yo estoy pensando, si yo entendí algo, si a mí se me olvidó algo, si yo memoricé algo, si quiero grabar en mi mente algo, todo lo que sean procesos mentales se hace en este lado. Y esto es pensar. Verbo pensar. Y si estoy pensativa, entonces ahora yo le agrego la actitud visogestual y digo, pensativo. ¿Te fijas? Entonces todo va en la actitud. Así ustedes van a transmitirle a sus interlocutores lo que ustedes quieran, los sentimientos y emociones que quieran, la actitud que ustedes quieran, con estas señas básicas que nos van a ayudar y las podemos ir combinando y la expresión facial nos va a ayudar muchísimo en eso. Hasta aquí, dudas y consultas, preguntas. Aprovechen este minutito que nos queda para esto. ¿Estamos ok?
Estamos ok, parece. No hay pregunta, no hay duda. Si no, vamos a pasar al siguiente tema, que el siguiente tema, este viene ya, ¿cierto? Va a salir humito de las cabecitas. No, no es tan difícil. Vamos a hablar ahora acerca de la gramática, de la estructura gramatical de la lengua de señas. Habíamos explicado en una de las primeras clases, creo que la primera y segunda clase, acerca de que la lengua de señas, parte de la gramática de ella, no es como es la lectoescritura de los idiomas. Casi todos los idiomas, ¿cierto?, de las lenguas tienen lectoescritura, se escriben, se pueden leer, pero la lengua de señas no podemos escribirla de manera especial, diferente o leerla. Pero sí la escribimos con nuestras manos y la y la leemos con nuestra vista. Entonces, en las expresiones que hacen otras personas. Entonces, en español, en cualquier idioma, chino, japonés, coreano, tienen un orden las frases y estas frases se ordenan de una forma en particular. En lengua de señas se ordenan de una forma distinta al idioma hablado, en la cual se privilegia siempre la visoespacialidad. Todo lo que es físico, todo lo que es visual, el orden de las cosas, dónde están ubicadas, la forma que tienen las cosas. Entonces, de una forma distinta. Incluso creo que habíamos explicado también en las primeras clases acerca de que en el idioma hablado están los fonemas, que son los sonidos más básicos que escuchamos. Por ejemplo, en letra A, la S es una, ¿cierto? La C, pero aquí la C se escucha la, la C con la E, ¿cierto? Si vamos combinando los sonidos más básicos, C con A, S, A sería K, Sa. Y vamos armando una palabra, a partir de sonidos muy básicos, los más mínimos que tenemos para emitir un elemento de comunicación. Y ese elemento más básico de sonido de comunicación es un fonema. Y en lengua de señas, lo más básico que podemos utilizar es una configuración manual, en la cual, por ejemplo, podríamos usar un dedo índice. Este puede ser un fonema un- en lengua de señas. La mano completa, dos dedos, tres dedos, etcétera. Pero tomemos, por ejemplo, el dedo índice. Y este fonema tiene parámetros formacionales, es decir, depende tiene distintas posiciones, puede ser horizontal, así, así, ¿cierto? Hacia allá, y depende de quién, hacia quién se está dirigiendo la seña. Si es con respecto a mí, por ejemplo, puede ser aquí, puede ser acá, puede ser aquí, ¿se fijan? Acá. Depende de la persona. Y también puede tener un movimiento. Si yo digo, por ejemplo, así, no es lo mismo que así. Y no es lo mismo que así. Mentira, falso, rápido, quién, tener, tonto, feo. ¿Se fija? Depende de la configuración de la posición de la mano y hacia dónde va y el movimiento y todo, van a representar algo distinto. Entonces, esos parámetros formacionales lo que van dando el sentido básico a la configuración manual en lengua de señas. Eso es parte de la gramática. Pero específicamente cuando hablamos de frases que armamos con señas, ¿qué señas van primero? ¿Qué señas van después? Y cómo las ordenamos correctamente para que se entiendan es lo que vamos a explicar ahora. Para eso, la semana pasada ya explicamos de que hay dos elementos, son cinco elementos, pero que dijimos que el primer elemento que se usa siempre en una frase es el tiempo. Todas las expresiones de tiempo van primero. Por ejemplo, hoy en la mañana, hace 5 minutos, ayer, después, más tarde, eh, hace 2 días, todo lo que sea expresión de tiempo va primero. Y lo último que va en una frase de lengua de señas son las acciones o los verbos. Por ejemplo, el verbo barrer es una acción, ¿cierto? Planchar es una acción. El verbo comer, el verbo leer. Todos los verbos van al final, el último elemento.
Entonces, ya que tenemos primero el tiempo como primer elemento y último elemento, los verbos acciones, nos quedan entre medio otros tres elementos que tenemos que agregar. Y para eso les voy a compartir donde se muestra estos elementos, estos 5 elementos de los que estamos hablando. ¿Lo pueden ver? ¿Se ven en la pantalla? ¿Sí? Ya, ahí lo vamos a ampliar un poquitito. Entonces aquí tenemos el orden gramatical de la lengua de señas. Dijimos que el primer elemento es el tiempo, ¿cierto? Hoy en la mañana, hace 5 minutos, en 3 minutos más, pasado mañana, en el futuro, etcétera. Todo lo que sea tiempo va aquí. Luego, lo último que está acá dice es la acción. Acción. Es decir, todos los verbos o mímicas que podríamos hacer van al final. Pero antes de eso hay tres elementos que sería espacio, sujeto que recibe y sujeto que hace. Vamos a explicar un poquito acerca del espacio, el segundo elemento. Cuando hablamos del espacio nos referimos a todos los lugares físicos donde se realiza una acción. Por ejemplo, en mi casa, en tu casa, en el centro, en la escuela, en la municipalidad, en el hospital, en la comisaría, en la, eh, ¿qué? En la farmacia y así, ¿cierto? Todos los lugares físicos donde acontecen. En el parque y así. Eh, Eso sería el segundo elemento, los lugares o espacios donde acontecen las cosas. Luego viene sujeto que recibe y sujeto que hace. ¿A qué nos referimos con eso? Es el sujeto, objeto, persona o animal que recibe una acción. Para entender eso, hablemos del cuarto elemento, sujeto que hace la acción. En este caso puede ser el que realiza una acción. Supongamos que yo digo que Brenda, ella está escribiendo en la pizarra. Brenda escribe en la pizarra. ¿Quién es el sujeto que hace la acción en este caso? Voy a dejar de compartir. Ahí le voy a pedir la opinión de todos. Piensen ustedes. Si yo digo que Brenda es la que escribe en la pizarra, entonces el que hace la acción es Brenda. Sería el que hace la acción. ¿Cuál es el que recibe la acción? ¿Cuál es el objeto o persona que recibe la acción? La pizarra, muy bien, Belén, ¿cierto? El lugar ahí físico, correcto. ¿Y cuál es la acción? Escribir, un verbo. Todos los verbos los vamos a dejar sin conjugar. Entonces sería escribir, pensar, comer, comprar, bailar. Todos los verbos son sin conjugar. Entonces tenemos tercer y cuarto elemento, más el quinto elemento. Tercer elemento, la pizarra. Cuarto elemento, Brenda. Quinto elemento, el verbo escribir. Entonces, ¿cómo digo la pizarra? La pizarra, tal como lo hizo Belén, ¿cierto? Es un cuadrado así que está en la pared. Brenda, le tendríamos que dar una seña a Brenda. Entonces, como Brenda tiene los lentes así, vamos a hacerle ahí los lentes de Brenda. Entonces, imaginemos que son los lentes de Brenda. ¿Mm? Entonces, yo digo que en la pizarra, Brenda escribí. Correcto, escribí. Ahora ya tenemos los últimos tres elementos. Ahora si le agregamos el segundo y el primero. El segundo era el lugar y el primero era el tiempo. Entonces podríamos decir que hoy en la mañana, en el colegio, Brenda escribe en la pizarra. Entonces sería hoy en la mañana, en la casa escuela, en el colegio, ¿cierto? En este mismo lugar que tengo la escuela, hay una pizarra. Y Brenda, que está aquí, ¿cierto? Con su lapicito empezó a escribir aquí, en esta parte de acá. No escribió acá, porque la pizarra está aquí en este lado. Entonces, no escribe acá,
sino que escribe en el mismo lugar donde está la pizarra y donde está la escuela. Por eso que primero ubicamos los elementos donde están ubicados físicamente dentro de este recuadro o dentro de este recuadro, y con eso luego, ya sabiendo dónde están ubicados los elementos, comenzamos la acción. Pongamos otro ejemplo. Supongamos que ahora, a ver, Anayeli va a sacar un vaso del estante. Entonces aquí yo me imagino un estante aquí frente a mí. Fíjense, estoy aquí usando, ¿cierto?, el estante aquí arriba. Me estoy mirando, ¿cierto?, de la forma. Tiene unas puertas acá, ¿cierto? Tiene unas puertas. Ahí está el estante. Y Anayeli va a sacar un vaso. Entonces, Anayeli, del estante, Anayeli, ¿sacar un vaso? No. Del estante, que es el lugar físico, ¿quién va a recibir la acción? El vaso. El vaso, Anayeli, sacar. Del estante, que es el lugar, el vaso, que es el objeto que recibe la acción, Anayeli, que es quien hace la acción, finalmente realiza la acción de sacar. Entonces, fíjense cómo queda ordenado visualmente. Anayeli, Anayeli, ¿cierto?, que tiene el pelito largo, con la letra A. Voy a ponerle esa seña a Anayeli. ¿Sí? Después se la cambia si quiere. Anayeli. Entonces, el vaso, Anayeli, y hice la acción de que abrir, sacar. ¿Se fijan? Y ahí lo di en el orden correcto, sin palabras. Ahí lo dije todo, ¿cierto? Y lo grafiqué. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende por qué tiene que ir entonces en ubicar primero los elementos para saber en qué dirección va? Si yo lo hubiera hecho de la siguiente forma, no cuadra, porque el estante no está acá, sino que está aquí arriba. Entonces tengo que abrir de acá y de acá sacar. Lo puedo sacar de acá. Si antes dije que el estante estaba aquí arriba. Entonces primero ubico los elementos. Por eso es que primero ubico el lugar, luego el sujeto o objeto que recibe la acción, dónde está ubicado, luego el sujeto que hace la acción y finalmente la acción. Pero lo primero es el tiempo. Entonces si digo, hoy en la mañana, Belén abrió el cajón del escritorio y sacó un lápiz, sería entonces hoy en la mañana, en el escritorio, en el cajón, lápiz, Belén, con la letra B, ¿cierto? Sacó. Y aquí está el lapicito. ¿Se fija? Ese fue el orden gramatical. Va quedando ordenado de esa forma. Entonces, para practicar esto vamos a usar lo siguiente. Le voy a compartir no lo tengo acá. Está. Hay un formato que está en Word. Se lo voy a mostrar en pantallita aquí para que ustedes lo vean todo. Y se lo voy a compartir después en el chat para que lo puedan descargar. Aquí está. Creo que ya lo pueden ver, ¿cierto? Entonces, aquí está ordenado lo mismo. Primero que nada, la primera columna sería tiempo, la segunda sería lugar, tercera columna el sujeto que recibe la acción, que podría ser usado como un clasificador, describirlo con la forma con las manos, un vaso, dije yo, ¿cierto? Si es que no tiene seña. El cuarto elemento sería el sujeto que hace la acción. Si no tiene una seña en este caso, ¿cierto? Que era Belén o Anayeli, etcétera, puede graficarse con un descriptor de forma o un clasificador y luego el verbo, que sería hacer una mímica o hacer un verbo oficial de lengua de señas chilena. De esas dos formas puede hacer. Lo ideal es que podamos aprender los verbos oficiales, que lo vamos a ver la próxima semana, la última clase.
Pero si no nos acordamos de algún verbo oficial, podemos reemplazar el quinto elemento por una mímica, que es algo que hemos ido aprendiendo a través de la clase. Ya, le voy a compartir información en el chat. La voy a subir inmediatamente y ustedes la pueden descargar. Voy a subir primero que nada esto que sería el... Ahí se fue el dibujito con el diagrama con el orden gramatical de las señas. Y el segundo sería el formato para que ustedes trabajen con eso después. O si quieren ahora con un cuadernito o una hojita, pueden ir dibujándolo igual y van practicando lo que vamos a hacer a continuación. Ahí está. Los que tienen computador lo pueden bajar rapidito, más fácil. A veces con celular es medio difícil, pero si no lo pueden bajar ahora, si es posible, lo comparten con sus compañeras ahí en el chat del grupo de WhatsApp. Ahí está. Entonces vamos a dar algunos ejemplos que podemos practicando y le voy a pedir su participación en cómo vamos a ordenar estas frases. Vamos con la primera. La madre lleva a su hija a la escuela los lunes en la mañana. Esta es la primera frase que vamos a tratar de organizar gramaticalmente cómo sería en señas. La madre, ahí está en el chat, la madre lleva a su hija a la escuela los lunes en la mañana. ¿Cuál sería el primer elemento? Que sería tiempo. Mañana. Ya. ¿Solamente mañana o hay algo más respecto a tiempo? Lleva a su hija en la mañana. El día lunes es también tiempo, ¿no? Es una expresión de tiempo. Entonces, muy bien, ¿cierto? Lunes en la mañana. Todo eso correspondería al primer elemento. Entonces voy a colocar aquí punto 1, lunes en la mañana. Ese sería el primer elemento. Luego, habría que ubicar cuál es el lugar donde se desarrolla esta acción. En la escuela, ¿cierto? En una casa de estudio, escuela, correcto, ¿cierto? Podemos usar esto casa, escuela, o podemos sencillamente hacer así, y estaríamos diciendo escuela también. La mano pasiva, horizontal, la mano activa como media diagonal, y hacemos este movimiento ahí. Eso sería escuela. Ahí tenemos. Entonces el segundo elemento sería la escuela. Estoy escribiendo mal, aquí sí. El segundo elemento sería la escuela. Ya, el tercer elemento, ¿quién recibe la acción y quién es el que hace la acción? ¿Quién recibe la acción? No la escucho. Abran su micrófono si quieren. La mamá, la hija. La hija, muy bien, la hija recibe la acción porque, ¿cuál es la acción? A ver, ¿cuál es la acción? Lleva. Llevarla, ¿cierto? Llevar. El verbo llevar. Entonces, si decimos, ¿quién recibe la acción? La hija, ese es el tercer elemento. Entonces, el tercer elemento sería la hija. El cuarto elemento es ¿quién hace la acción? La madre. Ya, la mamá. Muy bien. ¿Y el quinto elemento que sería la acción, cuál es? Lleva. Llevar. Todos los verbos dejémoslos así como sin conjugar, en infinitivo. Llevar, comprar, barrer, bailar, etcétera. Todo es así. Entonces nuestra frase ahora quedó ordenada de la siguiente forma. Se las puse ahí en el chat ordenaditas, punto a punto, pero completamente quedaría así. Lunes AM, la escuela, hija, mamá, llevar. Fíjense que como suena como raro, ¿cierto? Lunes AM, la escuela, hija, mamá, llevar. Tenemos toda esa información. Ahora la vamos a decir en señas. Lunes AM, ¿cómo decimos lunes AM? Lunes AM. Correcto, ¿cierto? Lunes AM. Muy bien. La escuela, ¿cómo era la escuela? La escuela, ahí, ¿cierto? Así, ahí abiertito.
La escuela. Bien, muy bien. La hija. La hija. Perfecto, La hija. ¿cierto? Orejita, por el género, y luego la señal para hijo. Lo aprendimos la semana pasada. La mamá. La madre. Muy bien, eso, ¿cierto? Ahí está la señal para mamá. Y el verbo llevar, ese no lo saben. No. Piensen en lo siguiente. Tiempo atrás, cuando hablamos de la mímica, dijimos que depende del objeto con el que interactuamos, es como nosotros realizamos la acción. Si yo llevo un maletín, ¿cómo llevo el maletín? Así, ¿cierto? Ahí lo llevo. Si yo llevo una mochila, aquí, ¿cierto? Si yo llevo un helado, ahí, ¿cierto? Depende del objeto que yo llevo. En este caso yo llevo una niña. ¿Cómo puedo llevar una niña? Ah, tomadita la mano, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces la tomo ahí de la manito. Fíjate, ahí, tomar y voy junto con ella. Puede ser una forma como podríamos graficar llevar a una niña. Pero imaginémonos que va a depender aquí de nuestra imaginación, ¿cierto? Supongamos que esa niña es chiquitita. Entonces ya no la podemos ir caminando, a lo mejor la tomamos y la llevamos aquí, ¿cierto? Fija en el brazo. Ahora, si nos vamos caminando con la niña o si nos vamos en auto, ya, pero la frase no dice nada de llevar en auto, entonces sería como ponerle nuestra cosecha si es que decimos que vamos en auto. ¿Ah? Pero el punto es que la vamos a llevar. ¿Qué es lo que es llevar? De un lado, trasladar a otro, ¿cierto? Entonces, ya que tenemos todos los elementos ubicados, vamos a hacer los siguientes. El lunes, en la mañana, la escuela, la voy a colocar a este ladito, aquí la escuela. La escuela la voy a colocar acá. Y acá al otro lado tengo a la niña con la mamá y la casa donde está la niña, ¿cierto? Entonces, de acá tiene que ir acá. Entonces, lunes en la mañana, en la escuela, y luego digo, la hija, que está aquí, que es chiquitita, la mamá la toma y la va a tirar acá, ¿cierto? Pero aquí se ve como que la tomó y la tiró, ¿cierto? Como si fuera un saco de papa, más o menos, entonces se ve feo. ¿Ah? Entonces, imaginémonos cómo lo podríamos hacer usando clasificadores. Si cuando va una mamá con un niñito chico, una niña, uno es más alto que el otro, ¿cierto? Entonces, imaginémonos que este dedito es una mamá y este es una niña. Entonces uno va así, uno más bajito que el otro. ¿Se fija? Este es más alta y esta es la más bajita. Y cuando van en una dirección, van hacia allá. Entonces yo puedo decir así, fíjense. El lunes en la mañana, en la escuela, la hija, ¿cierto? O la hija, y luego hago aquí. La mamá, aquí. Y luego van hacia acá. Y lo dije, ¿se fija? Incluso puedo comenzar haciendo así, ¿cierto? Que la toma y van para allá. O puedo hacer como que van caminando. También puedo hacerlo. Ah, si quiere poner de mi cosecha, digo con el auto, ¿cierto? Y se van ahí en el autito para allá. Y aquí ya no mueven las patitas, sino que están sentaditas. ¿Se fijan? Entonces, pero la cosa es que de aquí, de la casa, van hacia la escuela. Por eso es que antes ubicamos los elementos en todo su lugar. ¿Ah? Por eso es que es bueno colocar primero el tiempo, luego el lugar. Sabiendo cuál es el lugar, ya sabemos ubicar los elementos dentro del espacio visualmente. Y ya sabiendo dónde están ubicados los elementos, sabemos que la acción va en una dirección o en otra. Sería ilógico si dijéramos el lunes en la mañana, en la escuela, la niña, ¿cierto? O la hija con la mamá, ¿cierto? Van juntas y van para allá cuando la escuela estaba allá. ¿Se fija? Entonces, tenemos que saber dónde están primero los elementos para ir en la dirección correcta. Todo es como visual y lógico en lengua de señas. Entonces ya tenemos la primera frase. Así quedó la primera frase. Vamos con otra frasecita más, a ver si alcanzamos a ver un par más. El martes a las 5 de la tarde nos vemos en el centro. Aquí se la voy a subir al chat. Dice, el martes a las 5 de la tarde nos vemos en el centro.
Primer elemento, ¿cuál es? Tiempo. ¿Cuál es el tiempo en esta frase? Las 5 de la tarde. 50%. Martes, sí. El martes a las 5 de la tarde. Todo eso es el tiempo, perfecto. Segundo elemento, ¿cuál es el lugar donde acontecerán los hechos? En el centro. En el centro. Muy bien, ahí tenemos el centro, segundo elemento. Y tercer elemento, ¿quién recibe la acción? Nos vemos. ¿Quién hace la acción? ¿Ah? Aquí se produce una duda, ¿cierto? Una confusión. Mire, para saber quién es el que recibe la acción y quién es el que la hace, es bueno conocer cuál es la acción. ¿Cuál es la acción? En un verbo. Vernos. Ya, un verbo sin conjugar. Vernos. Ver, ¿cierto? ¿Quién es el que ve a quién? Yo. En la frase se dice cuántas personas son, ¿o no? Dos. A, Dos. a ti. Yo creo Lo que a ti. único que dice es nos, Como tú. ¿cierto? ¿No dice cuánto? Dice nos solamente, Nos. ¿cierto? Nos. Nos vemos. Cuando hablamos de nos, eso es un pronombre, ¿cierto? ¿Cuántas personas son en nos? ¿Una o más? Más de una. Más de una. ¿Cierto? Más de una, ¿cierto? Son dos o más. Entonces, cuando son nos, podríamos ser dos personas o podríamos ser tres o cuatro. ¿Cómo se decía nos? ¿Se acuerdan ustedes? Lo vimos en los pronombres, nosotros. Creo que era Gloria así. se está acordando, ¿cierto? Con la letra N decíamos nos para cuando éramos más de dos, ¿cierto? Éramos un grupo grande. Y si fuéramos solamente dos personas, necesitamos hacer como un círculo completo. Miren, dos clasificadores. Este soy yo y este eres tú. Si yo hago esto así, ¿cierto? Ahí, ese soy yo y ese eres tú. Yo lo hago así. Entonces, este lado queda más para mí y este más queda para tu lado. Y yo digo así, yo y tú. También está diciendo nos. Si somos cuatro o cinco, entonces somos nos. Si somos dos, somos nos. ¿Mm? Es como tú y yo, una cosa. ¿Eh? Entonces, ese nos indica quiénes son los sujetos que reciben y hacen la acción. Pero en este caso esta frase es como más pilla porque cuando uno se encuentra con alguien, ambos hacen la misma acción, de verse, ¿cierto? Ver. Yo veo y tú ves, entonces nos. Y nosotros aprendimos tiempo atrás que cuando nos saludamos o nos despedimos decimos, nos vemos. Está dicha la frase ahí automáticamente. Un ojo, dos ojos y otros dos ojos se ven. Entonces, nos vemos, se dice de esa forma nomás, más sencillo. ¿Eh? Ahora, si somos más de dos, podríamos decir, nosotros nos vemos, porque el nos representa el nosotros. Entonces sería el martes a las 5 de la tarde. El centro, ¿cómo es el centro? Muy bien, Anayeli. El centro, esa es la señal para el centro. La mano estiradita, la mano pasiva y la mano activa, el pulgar hacia abajo, el centro. Mire, ese es el centro, un lugar, un pueblo, una ciudad grande, o una ciudad, un pueblito chico, o una ciudad grande con varios pueblitos alrededor. Lugar, centro. ¿Ya? Municipalidad también, etc. Ya, ahí tenemos entonces el día martes a las 5 de la tarde en el centro, y como el centro está aquí en medio, entonces yo me imagino que uno viene de acá y el otro viene de acá y nos vemos aquí en el centro. ¿Se fijan? Entonces, el martes a las 5 de la tarde en el centro nos vemos. Ya hemos dicho la frase en el orden gramatical de lengua de señas chilena. Como que hay que pensarlo un poquito, ¿cierto? Pero después uno se va ordenando. Para eso ese recuadro que les compartí. Veamos la última. La última ejercicio de ahí nos vamos a despedir. Esta un poquito más surrealista, podríamos decir. El sol se esconde en el horizonte a las 7:30 de este mes. Ahí está compartido en el chat. El sol se esconde en el horizonte a las 7:30 p.m. este mes. Ustedes saben que todos los meses el horario del que el sol se esconde va cambiando.
¿Mm? Entonces, en este caso, imaginariamente estamos diciendo que a las 7:30 ya el sol se está escondiendo ahí en el horizonte. ¿Cuál es el tiempo en esta frase? Las 7:30. 7:30. ¿Y el mes? Y el mes, las 7:30, este mes, ese sería el primer elemento. Fíjense, todo lo relacionado con tiempo. 7:30, este mes. Ese es el primer elemento. ¿Cuál es el lugar donde acontecen los hechos? En el horizonte. El horizonte, muy bien. Segundo elemento, el horizonte. Y el tercer elemento, ¿quién recibe la acción? El sol. A ver, pensemos lo siguiente. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la acción? Esconder. Esconder, verbo esconder. ¿Quién es el que hace la acción de esconderse? El sol. Entonces el sol es el que hace la acción. ¿Y quién es el que la recibe entonces? El horizonte. El horizonte. Es interesante que el horizonte en este caso, en esta frase, hace de lugar y también hace de quien recibe la acción. Cuando no se menciona una frase, si queremos traducir exactamente algo, tenemos que pensar en esos detallitos. Esto es para hacer traducciones exactas de lengua de señas, de español a lengua de señas, ¿se fijan? Pero aquí nos ayuda a pensar en el tema. Entonces ya tenemos todos los elementos. Tenemos entonces el tercer elemento, también sería el horizonte, que no lo decimos dos veces, sino que se hace una sola vez, ¿cierto? Y luego tenemos el cuarto elemento, que sería el sol, y el quinto elemento, que sería el verbo esconder. Bien, entonces ya que tenemos estos 5 elementos, podemos decir la frase de esta forma, queda ordenada. Se la voy a compartir aquí en el chat también. ¿Cómo quedaría la frase? Este mes 7:30 p.m., horizonte sol esconder. Así quedaría ordenada. Este mes 7:30 p.m., horizonte sol esconder. ¿Cómo decimos este mes? ¿Cómo ¿Ya? Este mes. Este mes, ¿cierto? Este mes. 7:30 p.m. A las 7:30. Vamos a hacerlo así. 7:30 de la tarde. Correcto, p.m. Horizonte. ¿Cómo es el horizonte? Es como un lugar plano, ¿cierto? Imaginémonos que es el horizonte. Ahí lo estamos dibujando con la mano pasiva. Normalmente con la mano pasiva dibujamos los lugares y con la mano activa hacemos las acciones. Entonces, aquí estamos diciendo que este es un lugar plano, ¿cierto? El horizonte. Luego, el sol. ¿Cómo es el sol? ¡Guau! Ya, el sol es redondito, ¿cierto? Es redondito. Pero tiene rayitos, ¿se fijan? Ya. Felizmente, en lengua de señas chilena hay una seña para decir sol, así que no se preocupen por eso. Pero igual podemos usar que es un clasificador que podría describir en círculo con los rayitos, ¿cierto? Podría pasar por sol. Mira, imagínense el horizonte y un sol. ¿Se fijan? Podría aparecer. Pero la seña para sol en Chile es esta. Vamos a hacer la letra L con ambas manos, juntamos los pulgares y hacemos este movimiento. Como que estamos haciendo un semicírculo ahí. Sol. Esa es la seña para sol. Podemos también hacerlo con una sola mano, sol. También se entiende como el sol. Entonces, fíjense, si yo digo horizonte y tengo mi mano ocupada aquí, estoy moviendo mucho la mano. Entonces yo puedo ver horizonte y digo sol sencillamente. Una manito. ¿El sol está aquí abajo o está aquí arriba? Por lógica, va aquí arriba, ¿cierto? Ya. Entonces, si digo, este mes a las 7:30 de la tarde, en el horizonte, el sol se esconde por acá o se puede esconder por acá. A la vista del que no está bien, del que está viendo el horizonte, se esconde el sol, ¿cierto?
porque si lo dejo acá se va a estar viendo cómo está. Así, ¿cierto? Sería en este caso así. Ya. Entonces, puedo buscar a decir que el sol se está escondiendo, pero también aquí, ya que dije sol, puedo aprovechar luego de hacer un clasificador para darle más vida. Entonces digo, este mes, a las 7:30 de la tarde, en el horizonte, el sol, que lo estoy mirando como brilla, ¿cierto? Se esconde. Y dije la frase completa. En el orden gramatical usé clasificadores, usé el verbo oficial. ¿Se fijan? Hay que usar la imaginación para algunas cositas, pero uno va practicando y no hay frases malas. Todo depende de cómo ustedes lo imaginan en su cabeza. Algunas van a ser más expresivas que otras. Bien, les voy a dejar una tareita para que ustedes practiquen. Ya no da el tiempo para seguir practicando, ¿cierto? Pero ustedes después pueden hacerlo en su casita. Aquí hay una frase que dice: te veo el próximo lunes en el trabajo a las 8 de la mañana. Y otra frase más. Esta para que les haga salir un poquito más de un mito a la cabecita de cada una. La frase: el gallo canta al salir el sol cada mañana a las 6:45 de la mañana. ¿Cómo dirían estas frases? Ahí tienen para practicar, usen su formato, ¿cierto? Y seguro van a tener muy buenos ejercicios que les van a servir para ir imaginándose. En el comienzo, cuando yo empecé con señas también, yo decía, pucha, qué difícil esta cuestión, ¿cómo lo ordeno? Pero uno con el tiempo se va aprendiendo que el orden gramatical, tiempo, lugar, sujeto que recibe, sujeto que hace, y luego la acción o verbo, y uno lo hace automáticamente en la cabeza. Entonces yo digo, pienso una frase en español o escucho una frase en español y automáticamente en mi cabeza yo la reordeno y la saco con las manos en el orden que me imagino. Porque visualmente me imagino este cuadro de diálogo con toda la ubicación de los elementos, lo transformo a lo que visualmente lo haría un solo. Es el trabajo que tiene que hacer un intérprete. Cuando escucha, por ejemplo, a alguien contando un cuento, por ejemplo, o contando una historia, y tiene que interpretarlo, tiene que ir haciéndose ese dibujo en su mente y colocándolo al mismo tiempo, en tiempo real. Y estos ejercicios les van a servir para eso a ustedes y con el tiempo desarrollar esa habilidad. Ya pues, chiquillas, no sé si les gustó la clase, si está muy difícil. ¿Ah? ¿Bien? ¿Sí? Entretenida. Entretenida la frase, todavía harto para practicar. Bien. Muy bien. Es No sé- como que se, ¿Sí? Dígame. profe, cómo se come las palabras. O sea, por ejemplo, en, él, no existe aquí. No existe. Pero si ustedes se fijan, el en, el, es para indicar la ubicación de las cosas. Entonces, en el momento en que nosotros establecemos la ubicación de algo, estamos, sin decir la palabra en o él, estamos incluyéndolo dentro de la comunicación en lengua de señas. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo digo, el sol se esconde en el horizonte, entonces, como digo, en el horizonte, el sol se esconde. Automáticamente, al estar entrando ahí, estamos incluyéndolo, pero nosotros como oyentes necesitamos todas estas palabras porque es lo que aprendemos a escuchar. Pero ellos visualmente lo tienen incluido en los parámetros formacionales, como dijimos. La ubicación de la seña y el movimiento en cómo va, dependiendo del sujeto o del objeto o de la ubicación donde está. Listo, pues chiquillas, espero que les haya gustado la clase. Nos queda una sola clase más, nada más. ¿Ah? Sí, es la clase más desafiante, dice. Pero no es imposible, ¿cierto? Es cosa de práctica nomás. Todo esto es práctica. Y aplicarse nomás. La última clase que nos queda la próxima semana tiene que ver con los verbos. Vamos a aprender muchos verbos oficiales de lengua de señas. Y vamos a aprender 100 palabras de uso frecuente. Las 100 palabras que son más que se usan en el día a día y que si las logramos aprender y aplicar correctamente vamos a tener una conversación mucho más fluida en lengua de señas. ¿Ya? Así que eso sería. Si tienen preguntas o dudas, aprovechen ahí a anotarla porque vamos a dejar los últimos minutitos al final de la próxima clase, como en la última, para responder todas las dudas y no se vayan con eso para su clase. ¿Ya?
Listo, que estén muy bien, un gusto de verles y nos encontramos el siguiente viernes en nuestra última clase de lengua y señas chilena. Ya. Chao, chao. Chao, gracias, profe. Chao, chao.